Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobbyfono más 569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, más 569 5082 6759 es el Hobbyfono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Ya estamos en Católicos Anónimos. El día de hoy en nuestro catio lamentablemente se ausentó nuestra querida Anastay. Te mandamos muchos saludos desde allá y hoy día tenemos un programa especial enfocado en la literatura y para eso tenemos una invitada. Pero para que la conozcamos un poco mejor, voy a leer un extracto de uno de sus cuentos de un libro que salió hace muy poco que se llama Retrovisor. Y ahí les contaré un poco más sobre ella. Un gato pequeño, cabezón y bastante sonriente descansa sobre una montaña de peluches de lo más variopinta. Un oso gigante, un perrito de cara triste, una tortuga, una jirafa, un par de monos abrazados, varios osos chicos, muchos de ellos con corazones, una ranita, un mapache, algún camello e incluso una serpiente. Enumerarlos por completo es tarea para otra ocasión. El gatito pequeño, que es gris con blanco, aunque de los colores originales que quede bastante poco, lleva meses al sol, y si bien y de momento conserva su forma, la tela ya se ha desteñido, sobre todo el gris que en su mejor momento fue muy parecido al Grey Cloud o tal vez al Egret White de Sherwin-Williams. Eso sí, en una versión textil y económica. Los hilos, sin embargo, aún conservan su color. Por eso se puede distinguir su carita sonriente, bordada a máquina, con cierta prolijidad indiferente. Unas cuantas líneas simplificadas para la boca y los ojos, como si fuera el dibujo de un niño, parecido a un emoji tierno y feliz, o a una animación japonesa SD, que no es un tipo de pornografía, sino una sigla para Super Deformed, es decir, monos cabezones y expresivos, medios paticortos y en general tiernuchos, como este gato. Es primavera, no hay nubes ni hace calor. Pronto será de noche y la luna ya se ve recortada asomándose tras la cordillera. En su sitio casi privilegiado sobre la montaña de peluches, el gatito de fieltro gris y blanco que alguna vez tuvo nombre y significó algo, o tal vez lo significó todo pero ya no significa nada, sigue un clásico proceso de deterioro que, con el tiempo, acabará con su color, su forma y sus materiales. Igual ha de suceder con el ejército de ositos, los perros tristes, un quitasol que alguien puso por ahí hace un tiempo y, en el fondo, con todo lo demás. Como dije, no hay nubes, no hace calor y es primavera, aunque a eso nadie le importe mucho ni tenga relevancia en esta historia. Este es un extracto de Retrovisor de Mónica Drulli Hurtado. Bienvenida, Mónica, por favor, toma asiento aquí en Católicos Anónimos. ¡Bravo! Un aplauso, chicos. ¿Estás bien? Ponte tus audífonos. ¿Quién es querida Mónica? Nuestra querida Mónica es ingeniera civil y licenciada en estética. Cursó estudios de literatura y teatro. Participó en el seminario de dramaturgia de Juan Radrigán. Okay. Y del taller de narrativa de Pablo Simonetti. Ha resultado ganadora y finalista del concurso Cuentos Paula con Cosmogonía Invernal aún en tránsito y Croquis Estival con Brisa Leve en 2013 y 2016 respectivamente. Retrovisores es tu primer libro. Eres una mujer bastante interesante. Estuve leyendo varias entrevistas que te estuvieron haciendo. Estuve averiguando sobre tu libro Retrovisor. Y me pareció bastante interesante. Leí el primer cuento. Con este tú inicias todo ¿cuántos cuentos son? Son 7 relatos en total. Son 7 relatos en total. Este en especial me llamó la atención porque gatos. Y me gustó mucho el énfasis que hiciste, que como un solo gatito que elegiste, ahí vamos a saber los motivos, guía toda una historia en donde cuentas muchas aristas de varios personajes de por sí.
con este tipo de melancolía, como esta melancolía y la lírica que ocupaste es bastante interesante. Entonces, de alguna forma, me gustaría preguntarte, ¿qué importancia tiene este gatito? ¿Por qué elegiste un gatito? Podría haber sido un perro o una serpiente, como dices tú. Yo vivo muy cerca del Portal Lyon. ¿Ya? Es un lugar que aparece en ese relato. Y bueno, constantemente estoy viendo como la reposición de nuevos peluches. Por supuesto. ¿Cuál de todos más tierno? Es que ahora sí, no unicornio. Yo estoy en contra de eso. No, yo vi llamas el otro Sí, día. esa es la nueva tendencia. Yo apuesto a que vienen flamingo, porque ya viene el reemplazo. De hecho, hay hartas poleras de flamingo ahora. Lo preocupante es que no vuelven los gatos. Y bien, sean los unicornios, pero no vuelven los gatos. Y me parecía que era un peluche bastante tierno, que si bien era tradicional, se escapaba del típico oso. Claro. Porque el oso, no sé, era como muy poco particular el oso. Ya. O sea, lo que yo hago en este cuento, que nace este cuento porque un día yo voy por esa carretera donde hay una gran animita. Exacto. Una animita terriblemente famosa. Y es inmensa. Sí, como que crece y crece. Sí. Es la de la niña hermosa. Exacto. Sí. Yo iba pasando por afuera y la vi por primera vez, lo que es muy extraño porque yo por esa carretera paso mínimo 2 veces al año, como nunca la vi antes. Y te capturó. ¿Ya? Y la vi y mientras la veía, bueno, íbamos a alta velocidad a una carretera, tuve que darme vuelta para seguir mirándola. Hice este movimiento para atrás y la vi y me hice la pregunta de qué serie de eventos tenían que pasar antes de que un peluche terminara instalado en la mitad de una carretera de alta velocidad. Porque no es como, no sé, puedo ir a Romaldito, Claro. te bajáis del metro o vas Camináis en un una poco micro, caminas y llegas llegaste. ahí. Pero ir a la mitad de una carretera donde no hay nada más Y es que completamente esa animita. hostil, tenéis que dar la Sí. vuelta, parar O sea, en no, la yo nunca he verma. ido Ya. a Yo la animita paré misma. una vez, sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué paraste? Voy a entrevistar yo a ti. Típica como el morbo de uno, así como, uy, ¿qué será eso? Y uno como que va y es como, pero fue como el misterio. Pero te bajaste y te acercaste. Sí. No, y es bastante como un poquito creepy. O sea, a mí me dan miedo, me dan mucho miedo los ratones. Mucho, un poco paralizante y avergonzante mi reacción frente a los ratones. Y cuando estaba haciendo la investigación para el relato, dije, tengo que ir. Y después dije, jamás voy a ir a ese lugar, o sea, no me puedo ni acercar, porque es como forrada acercarme, Sí. no puedo. Pero me lo imagino extremadamente creepy, pero creepy del tipo de regalo, Claro. pero creepy asquerosa, total, así como mucho Sí. ser vivo de distinta escala. No, y Sí. yo tengo entendido que varios motoqueros también le van a dejar cosas a la niña hermosa. Sí, porque su accidente tiene fue en relación moto, con la fue en moto, entonces sí. la atropellan a ella. Y bueno, y así nace la nimita, que estuvo creciendo por años mientras yo de algún modo no la veía. Un día la veo y hago este movimiento de ir para atrás y me hago esa pregunta. ¿Qué tuvo que pasar para que un peluche terminara ahí? Y pienso en que se puede narrar una historia desde un objeto Exacto. y que se puede narrar para atrás esta historia, que tiene que ver con ese movimiento de mi cuerpo, de tratar de ver para atrás. Claro. Más allá de lo que tú decías de que no es un espejo retrovisor como tal, sino como eso, pero la como mirada de tratar de ver para al atrás pasado. y ver para atrás físicamente con el cuerpo viendo para atrás de manera literal y también una secuencia de eventos para atrás. Claro. Que esa era mi pregunta. Sí. ¿Por qué alguien agarra un peluche y lo lleva hasta ahí? ¿Por qué hace ese tremendo esfuerzo? Y desde esa pregunta nace el interés por este objeto. Ya, tiene que ser un peluche, pero no puede ser un oso. O sea, no puede ser un oso. O sea, había Demasiado. N oso, sí, pero no podía ser un oso. Me encantan los gatos. Había visto muchos peluches de gato ahí en exhibición por el Portal Lyon y ahora también en los 2 caracoles que han sido colonizados por estas tiendas. Por supuesto. Y cada vez como que se chocan 2 y salen 2 más. Es como una sí, mitosis. es muy bonito, es muy bonito. Le van a cruzar y se van a tomar Claro. otro centro comercial en peligro de Y así extinción. sucesivamente. Sí. Y bueno, y ahí nace esto y empiezo a trabajar con este peluche de gato desde el momento en que uno lo vería como con una cámara cenital que hace aquí este gato y una serie de secuencias hasta atrás, hasta el accidente mismo. O sea, yo lo encontré fabuloso. Creo que Gracias. cuesta expresar en la prosa cuando uno escribe y transmitir tanto sentimiento como lo hiciste tú. Quizás tú no especificaste de una manera tan completa todas las... Porque en realidad son 3 historias que estáis contando en un cuento y lo encontré que lo abordaste de una manera realmente muy bien ejecutada.
Muchas gracias, porque me pasa a mí que yo evito mencionar los sentimientos propiamente tal. A mí me cargaría decirte, hola, aquí siente pena. No. Es algo que evito constantemente. Hola, mira, me lloro. Hola, te toca llorar, así como aquí aplausos, aquí llanto. Claro. No. Y lo evito, pero construyo una serie de imágenes alrededor de eso y después cada quien decodifica con lo que tiene. Y hay gente que dice, oye, pero si aquí no hay sentimiento. Claro. Y otra gente que me dice, oye, está lleno de sentimientos. Y me encanta ver eso porque me habla más del lector que de mí. Claro. Entonces es fabuloso. No, o sea, es que poder ver que tú estás llena de sentimientos. O sea, yo cuando leí recién el primer pedacito, el extracto que decidí leer, realmente se me erizaron los pelos. O sea, siento que es muy fuerte lo que tú transmitiste y se logra. Yo creo que eso es uno de los propósitos cuando uno escribe, que más allá de llenar de detalles y prosas abundantes, también estás entregando esa sensación al lector. Y como o sea, no sé si saben, pero Mónica hace poco la entrevistaron unas chicas de Argentina que hicieron un análisis de retrovisor y realmente fue impresionante. O sea, encontraron unas dobles lecturas que ni tú habías detectado. Entonces, sí, esa chica hizo un análisis muy en profundidad y fue como ya, bueno, hablemos. Y era como, wow, me leíste demasiado bien. Sí. ¿Dónde me escondo ahora? Que está como un poco pudorosa, así como de, ¿me conocen mejor que yo? Pero sabes que eso habla bien, o sea, sí, habla bien. Pero fue muy interesante esta conversación. Claro. Después llegué a anotar algunas cosas para usarlas yo. Fue intenso. No, es que yo creo que por lo general en el mundo literario pasa eso, o sea, de repente nos leemos en el grupo de nosotras y de repente es como, oye, tú estás citando tal cosa, sí, y es esa doble lectura que quizás tú nunca tuviste esa intención, pero la estás transmitiendo inconscientemente. Por lo tanto, lo mismo este tema del simbolismo del gato, o sea, ¿por qué un gato? ¿Por qué Porque son fantásticos los gatos. Los gatos con nosotros han tenido una relación muy extraña. Eran sagrados, después eran como casi símbolos de valor por grandes cazadores, después eran símbolos de brujas, después eran como estos zánganos y ahora son como los reyes de la casa. Exacto. Entonces, en todas esas relaciones tienen como mucho simbolismo. O sea, si bien hoy día son como dueños de la casa, no se nos olvidan que hace poco eran como satánicos. Claro. Tienen todas esas lecturas, además son suavecitos, son bonitos, son extremadamente bonitos. pero yo creo que por eso conquistaron las casas. Sí, pero a ver, Mónica, seamos súper sinceras. Tú no tienes gato. No tengo. ¿Por qué no tienes gato? Es como raro, pero no tienes gato, pero por algo. No tengo gato porque no podría brindarle el cuidado. Un buen cuidado. Yo vivo en un departamento que no tiene balcón. Y no tengo dónde ponerle para que hagan sus caquitas y todo eso. Tengo unos horarios que de repente no controlo completamente. A veces viajo. Claro. Soy bien re mala para pedir favores. Entonces, pobre gato ahí, yo lo estaría torturando. Estaría sufriendo. Entonces, sí. Un gato no es como un peluche animado. No, un gato tiene necesidades físicas. Exacto. No sé si tienen necesidades emocionales. Pero aún así, eres una fanática de los gatos. Sí, es que son muy bonitos, ¿Qué es lo que suavecitos. ¿Qué es lo que más te gusta ver? Por ejemplo, ahora con internet que tenemos así disponible de todo para ver. ¿Qué es lo que más te gusta? Yo, por ejemplo, en mi caso, me quedo pegada de repente en los memes que suben a sus grupos en Facebook y es como horas y horas viendo cosas de gatos. No sé, en tu caso. Yo evito los memes porque son adictivos. Entonces veo un meme y salgo corriendo rápidamente. Pero me gustan cuando los gatos se van como esos saltos voladores, como entre ninjas y poseídos por el diablo. Claro. Me encantan esos saltos, o como cuando bailan. Cámara lenta. Y después son súper tiernos. Sí. Entonces, ¿se podría decir que tienes algo de gato tú? En personalidad. Porque digamos que todos ¿no? Las que somos, por supuesto, aparte, o sea, eso es intrínseco en una. Porque todos los que somos dueños de gato, en parte, yo creo que. Yo viví con gato, espérate. Entonces, ¿sabes? Cuidé los gatos de una tía que andaba viajando. Tocó trabajar fuera un año en particular. Y mi prima andaba de intercambio, entonces no había nadie para cuidar los gatos. Y yo los cuidé y viví ahí 6 meses con los gatos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Terrorífico, porque son súper desobedientes. Un día yo iba a hacer unos tallarines con salsa y no sé, salí unos minutos de la cocina, volví, estaba toda la cocina ensangrentada. Me asusté muchísimo y los gatos satánicos me habían roto la carne molida y la habían como esparcido por todas partes. Y, se hicieron con todo. O sin siquiera se la comieron, como que la rompieron, la esparcieron, ensuciaron todo, me dejaron sin comida y después se fueron como a acicalar al living. Por supuesto. Es que humana, ¿qué estás haciendo tú en su casa?
Los estaba cuidando. Por los supuesto, estaba o sea, con es que niñas, para les daba ellos, agua. no, es que tú eras su esclava. Sí. Sí, Sí. se fue muy esclavizante ese periodo. Porque aparte yo, como nunca había vivido con gatos, no sabía leer la gravedad de las cosas. Entonces un día el gatito macho que se llama Lucio tenía como una raspadura en la frente y yo dije, se va a morir. Es obvio que Ahora se va sí, a morir. mi tía me va a matar. Sí, mi tía me va a matar, mi prima me va a matar, qué heavy. Maté el gato y pedí presupuesto para llevarlo al veterinario. O sea, yo nunca había salido con un gato a la calle. Entonces como que lo meto como en una toalla, así como que lo enrollo como si fuera un sushi el gato. Una fajita. Y llegamos bien hasta el primer piso del departamento y se me escapa en la esquina de Los Leones con Ferrer, gato de mierda, perdón, no se pueden No, decir gato. tranquila. Se me escapa y cruza la calle y yo salgo corriendo detrás de él y cruzo la calle también y estaba lleno de autos, casi me matan. Después cruzó para el otro lado y yo tomé conciencia de mi fragilidad, crucé, y se fue a meter como un condominio. ¿Y qué hiciste? Y me fui a tratar de meter como el condominio y no podía porque estaba cerrado y una vieja me vigilaba de una ventana pensando que yo quería robar. Y dice, no, si yo quiero entrar a ver al gato. Señora, el Me decía, gato, "¿Pero por qué favor?" gato? Sí, que no hay ni un gato, es que se me acaba de escapar el gato. Me decía, ¿usted qué hace ahí? Ya le dije que es lo del gato. Entonces casi me matan 2 veces. La vieja cree que me voy a robar las cosas. O sea, no, muy delincuente raro. y casi muerta. Casi muerta, sí, y no pude seguirlo buscando, entonces ya el gato no se iba a morir por enfermedad, se iba a morir porque se me había escapado. Por negligencia de la cuidadora. Y ahí no avisé a mi tía ni a mi prima, Por supuesto. avisé a mi familia. Ya. Y mi mamá y mi hermana, a mi mamá no le gustan los gatos, y mi hermana es alérgica. Le gustan mucho, pero es de esos alérgicos que tú ves como se Los deforman. ojos le empiezan a Y uno llorar. dice, no, si las alergias no existen. Claro. Y van a ayudarme. Y mi hermana se empieza a deformar. Y mi mamá como... Yo encuentro que, no sé, estos animales no me gustan, pero entiendo tu problema. O sea, más que ayuda fueron... Y fue como, ya, vuelve el gato, maldito. Y es como que sigue con su rasmillón. Entonces hay que llevarlo al veterinario, de nuevo. ¿Y era muy profundo el rasmiñón? No, nada, o sea, no tenía nada el gato. Después conseguimos una caja, lo llevamos. Parece que hubo que medicar a mi hermana después de eso por culpa de la alergia. Y no tenía nada, pues como si se hubiese raspado. Pero como yo no sabía nada de gato, estaba muy preocupada. Y ahí tuviste que llevarlo. O sea, Heavy. No, digamos y que... toda la vida era así. toda- Era como que yo siempre leía fue mal así. algo. Y O sea, tu experiencia con gatos no fue muy positiva. no, si lo digamos. usábamos regio, hacíamos unos videos con unas cámaras. Como que En Instagram ahí te tomas Fue selfies. mucho antes, fue Ah. como el verano del 2002. Ah, ya. Muchos años. Muchos años atrás. Pero hacíamos videos, cantábamos cosas, hacíamos fotos también. Por otro selfie, la selfie todavía no era famosa No, en esa época. todavía no. Y de pésima calidad todo. Hacíamos unas fotos que Como ahora esas son que- como un cuadrado así. que 5 en píxeles. En ese momento era wow. La sensación. Y la subí ahí con tu modem de 56, así. Ah, a sí, internet. pues, el teléfono con problemas todo el día porque la niña estaba subiendo fotos de gato. Y bueno, lo pasamos súper bien, pues, pero yo siempre con esto de se va a morir, no se va a morir. Y finalmente no ocurre Finalmente mi tía vuelve, yo tengo que volver a mi casa y seguí manteniendo muchos años una relación muy simpática con los gatitos, pero después nada. Falleció. estaban viejitos. Sí. Ay, pobrecito. Sí. Oye, Mónica, volviendo un poco al tema literario, me gustaría preguntarte qué lecturas gatunas has tenido últimamente. He estado revisando hartas cosas Ya. porque... ¿Estás documentándote para algo? Estoy viendo si se podría hacer como un grupo de lectura o algo así. Ujú. Viendo la factibilidad técnica, porque libros de gatos buenos hay. Ya. ¿Cómo cuáles? Como estos que Cuéntanos. traje. Bueno, este Ese ya. está súper disponible en librerías. No sé si lo has visto, El tigre en la El casa. tigre en la casa, que- una historia del gato, cultural del gato, de Carl van Bergen. Que no es una novela ni nada, pero se lee súper bien y es una historia cultural del gato. Ya. Anécdotas, citas. No es como para leer de corrido, es como para volver de vez en De a cuando. poquito. Sí. De a poquito. Y Traje este, por ejemplo, este que me encanta. ahí viene con ilustraciones. Sí, pero no es que abunda la ilustración. No, pero... Está súper bueno, ese se puede encontrar bastante. Es de Weathers y está como bien ¿En dónde lo distribuido. compraste? En... Seguramente en la primavera del libro, en la Perfecto. furia del libro. Ya, pero es de Weather. Sí, Perfecto. editorial chilena. Súper Este, bien. por ejemplo, que se lo mostramos ahí. Es Gato Encerrado. De William Burroughs es pequeños fragmentos, como se puede ver en la cámara, pequeños, reflexiones, anecdotillas, tan geniales, pero este libro no está en ni una parte, por ejemplo. ¿Y este dónde lo sacaste? Compré en Buenos Aires hace muchos años. Ya tienen de todo.
Sí, pero también se agotan. Pues entonces, por ejemplo, esta cosa fue editada hace tiempo. De hecho, por el amarillo de las hojas ya puedes notar que tiene sus años. Fue editado, primera edición, junio de 2007. Ujú. Lo de haber comprado como en 2010 y ahora no está en ninguna parte. Aparte, esta editorial como que no está bien servida acá. Ya, es el... ok. Ya, este lo tengo Anillo. pendiente. El elogio del gato lo compré hace poco, lo tengo pendiente, lo estoy revisando. Pero también está bastante más disponible. Lo he visto acá en librería Claro. y lo tenía para leer. Y iba a finalmente? tener 80.000 cosas japonesas, pero dije no, esto es para hablar de gato, Contrólate. para hablar de Japón. Es este Tanizaki. Ese yo lo he visto en la librería del GAM. Sí, Sí, la librería del GAM tiene un área especializada en todo japonés. ¿Ya? todo esto menos el gato encerrado, que no está en ningún lugar del planeta, está en la librería del GAM, que tiene una muy buena sección de gatos. ¿Y cuál es tu nexo entre el gato y lo japonés? Ya que eres como bastante asidua. Las dos O cosas. quisiste traer lo menos posible. No, quisiera lo menos posible de Japón, porque de repente se me desubico y no sé, Pero aquí eres estamos- libre, aquí los chicos estamos les hablando- encanta la animación no sé, ya que japonesa, me siento ¿viste? como en casa. Sí, ¿viste? Sí. Estamos hablando de cualquier cosa y yo digo Japón. Y no Japón paro de siempre hablar. bienvenido. Oye, mira, tenía una tarjeta escondida aquí que desorden. Y en base a estas lecturas, ¿qué es lo que pretendes hacer? ¿Tienes proyectos a futuro de...? Estoy analizando la factibilidad de que si se puede hacer como un club de lectura o algo así, ¿Ya? porque ¿Y publicar de nuevo? ¿Te gustaría o no? estoy trabajando muchas novelas. Ya. Tengo un cuento Ujú. que fue finalista en el último concurso Paula, Ya. que no alcanza a estar en el resumen No, tuyo porque no se estaba. corta mi biografía antes. Ah, ya, ok. Ese ¿Cómo yo se llama? envejeciendo. Se llama ese cuento. El libro se llama Los huesos y otros cuentos. ¿Ya? Los huesos es de otra escritora, Ujú. seca ella, se llama Macaraya. Y yo ahí tengo otro cuento. Es una antología. Sí, Ya. la típica antología que sacaba la revista Sí. o sea, Paula con el concurso. Ya no, pues, ya murió. Sacaba así, qué pena. Ese fue el Pena. último. Ya. Y el cuento que tengo ahí se llama Las últimas décadas del verano. Ujú. Y ahí sale un gatito que se llama Plutón. Oye, pero qué interesante. O sea, ya en este tienes un gato, aquí tienes otro. Creo que hay más ¿Qué, gatos. qué pasa con los gatos en tu vida que tienen que estar en los relatos? Sí que tengo una obra de teatro muy antigua Ujú. de la que me reí algún tiempo, pero bueno, en internet todo el mundo sabe todo. Sí. Donde hay un gato como personaje y yo digo, pero ¿cómo demonios puso ¿Qué un estaba gato? Es una pensando? cosa que escribí como hace 10 años. ¿Ya? No me acuerdo exactamente el proceso creativo. Ujú. Y yo pongo un gato que se pasea entre la gente y en las indicaciones como que le hacen cariño al gato y digo, ¿por qué hice eso? Creo ¿Cómo que lo vamos a genial. montar? Es como Eso. que lo llevas inconscientemente quizás. Sí, y bueno, los gatos son fabulosos. O sea, hay N literatura de gatos. Por Ujú. ejemplo, estos libros que traje son buenos. Este de Tanizaki es un hombre fanático de su gata, Claro. que como que le arruina sus relaciones con su señora y su ex señora. Ujú. Ya como una disputa de poder entre estas mujeres, pero en realidad la que manda es la gata. ¿Ya? Qué notable. Y pasa que estos libros son buenos, pero si tú tenías un libro, le ponías un gato y al tiro a la gente le gusta. Es que todo mejora con gato. Aunque el libro sea malo, igual lo leí y no dejáis de leerlo. Es como como esa saga de los gatos guerreros, ¿lo has visto? Son como Los he 8 visto, tomos. de lejos. Y ya la pura portada. No me he acercado mucho Es peligroso acercarse porque a esa saga. yo sé que no soy lectora de saga, pero sé que me gustan los gatos Es peligroso. y tengo este codo roto, entonces no puedo leer libros muy grandes, ¿ya? Entonces es como, no me puede gustar ese libro, sería peligroso Sí, no, para y mi brazo. mejor mantenerlo. Sí, Que tu brazo esté tranquilo un poco. sí, libros breves. Sí, por supuesto. Oye, de buena forma, este tema de la literatura. Tú estuviste en el taller de Simonetti. Exacto. Por lo que leí, sufriste bastante. ¿Con Pablo? Sí. No, con Pablo no sufrí. O sea, pero fue bastante exigente contigo. O sea, es exigente el taller, es Ujú. súper exigente y de hecho por eso es valioso, porque tenía un grupo de gente que está constantemente escribiendo, de gente que son en general muy buenos lectores y no podéis llegar con un mamarracho. Po. Sí, po. Y yo soy muy buena para pensar, para imaginar proyectos, soy muy mala para sentarme realmente a escribir. Entonces, estando ahí en el taller, frente a esta gente que tú vas conociendo y dicen, oye, chuta, son buenos,
no puedo llegar con un mamarracho, realmente no puedo llegar con un mamarracho, y estar en ese contexto te obliga uno a escribir, y dos, a escribir medianamente bien. Pues, Sí. ¿Y porque cuánto duró ese curso? a mí me acaban de expulsar. No, es que se puede estar máximo 3 años, y yo cumplí 3 años, entonces O sea, ya ahora quedas fuera. O sea, eres como ya... es que no corresponde ya. No Po. te puedo creer. Es que el taller es una súper buena instancia. Si la comparamos con empresas, por ejemplo, es una súper buena incubadora. Claro. Y ya no es un momento, o sea, si tú estás ahí, le quitas el cupo a otra persona. Si tú te inscribes y no vas, le quitas el cupo a otra persona. Claro. Entonces, Mejor no... entonces yo creo que de los 3 años, cuando yo supe la regla, dije, falta caleta, me da lo mismo. Después, a principio de año, a principio de ese tercer año, yo dije, me van a echar al final de este periodo. Ha llegado mi fin. Yo dije, quiero a te- esta gente. Son parte súper importante de mi vida. Dije, no. Pero ya, o sea, objetivamente, ya no corresponde. No corresponde, es un periodo suficiente. Pero tú misma te automarginaste, o sea, no te han dicho así, bueno... Es que Saludos. conocemos la regla. Oh. Conocemos, entonces yo, así para que fuera menos triste, empecé a tirar tallas hace rato. No sé, yo me voy. Para que duela lo menos Y- posible. Sí, pues sí, yo ya lo he dicho harto. Y se generan vínculos muy bonitos con los otros participantes del taller. Y los vínculos bonitos los sigues cuidando después. O sea, no es que nunca más te vayas a ver con la gente. Exacto. Así que es una instancia que tiene como ese nivel de exigencia. Nadie te va a pegar, No, po. pero tú estás viendo. Y te estás autoexigiendo Sí, al estás mismo viendo tiempo. que el nivel está bueno, estás Exacto. viendo que la gente trae buenas cosas, estás viendo que el feedback de los demás también es un feedback pensado. Positivo. O ni tan... Constructivo más que positivo, porque si hay una cosa que de verdad no está funcionando, yo creo que es mucho más valioso decirlo. Exacto. Y a veces es súper complicado, porque El ego. pero también porque quería a las personas que están ahí. Exacto. Y, Pero en parte de y repente tenía una igual- mezcla como de ego, con cariño, Exacto. con no sé qué. Claro, porque de repente la persona te puede decir, oye, sabes que mira, aquí podrías mejorar esto, y tú igual así como que igual te duele, pero finalmente tienes que seguir adelante nomás. o sea, Sí, y también ver cuáles críticas se alinean con tu proyecto y cuáles no. ujú. Por ejemplo, yo escribo muy fragmentado, no siempre cuento necesariamente una historia, Ujú. interrumpo mucho las historias, de repente meto definiciones, me gustan mucho las listas, de repente me gusta Sí. gastar un tema y dejarte colgada con lo que te estaba contando y volver después tal vez. ¿Ya? Te dejáis con la incertidumbre Y- a lo largo de los relatos. Bueno, y- de hecho, con este se nota. Sí, O sea, no te voy a contáis muy contar pocas más. cosas. Y completa tú. Si De no- hecho, particularmente cuando tú hablas en tu relato el de las corbatas azules, Ujú. yo pensé que era el marido de ella que había fallecido. Esa fue mi interpretación Ah, en primera interesante. instancia. Y dije, el marido falleció y ella con esta depresión y el pasado y todo esto dejó un cúmulo de corbatas azules en su casa y que se transformó en un Diógenes, que quizás no era un Diógenes como dices tú. Mira tú. Y yo finalmente dije, debe haber sido el marido que falleció. Pero después, claro, más adelante tú cuentas que había sido una pareja. Pero en primera instancia yo analicé de esa forma. Y lo encontré bastante coherente. Y dije, oye, ¿te imaginas la pérdida de un marido? No, debe ser súper terrible. Igual debe ser heavy. Por eso te digo, tiene muchas lecturas. Lo encontré súper intenso. Entonces, a mí lo que me gusta es que la gente complete, no te voy a contar todo Claro. y bla. Y si me haces un feedback que dice, no sé, pon el cuento en orden o cuéntame la cosa para adelante, yo voy a decir, hay gente a la que no le gusta el desorden. Me voy a preguntar, ¿puedo vivir sin esos lectores? Parece que sí. Ya, pero si alguien me dice, me confundí porque tienes 4 hombres y todos los 4 hombres se llaman hombres. Ah, ya, verdad, po. Y yo los distingo porque yo los conozco, porque yo los inventé. Entonces, ya, si me dan... Eso Tenés que dice. entregarle más información. Entonces, al ya, aquí estoy nombrando igual y no me estoy haciendo cargo de esto. O sea, alguien me dice, no puedo vivir con tanto desorden temporal. ¿Puedo vivir con gente? Sí, pero alguien me dice, a veces te voy siguiendo, pero hay momentos en que me confundo porque tal cosa. Claro. Ah, ya, revisemos esa tal cosa. Exacto. O sea, Entonces, recoges tú- lo que te va a servir y lo otro lo pones en la pregunta, ¿puedo vivir sin este tipo de Sí, o sea, porque no todos los feedback te van a- vienen te van del a ayudar de mismo alguna lugar, vienen con la misma intención. Exacto. Oye, Y bueno, por eso yo encuentro que el taller era exigente, era bueno. Y de alguna Y otra tenés que forma- portarte bien tú también. Po. sí.
O sea, que sea recíproco para todos. Oye, una consulta. ¿De dónde crees que surgió para ti el interés de escribir? Porque para los que no saben, tú eres ingeniera, ¿cierto? Todavía sí. Ya, eres ingeniera. No me han quitado el título. Eres excelente en matemáticas, por lo que estuve averiguando. Era media buena, sí. Y te decidiste por la escritura. Entonces, ¿de dónde nace este interés? ¿Y por qué en el género en particular y de la forma y la estructura que la estás haciendo? Yo hace mucho tiempo, más que escribir, como que quería, no sé, ponte que quería, que partí como tratando como de hacer teatro. Está el taller de Juan Radrigán, donde encuentro que no es esa la voz en ese momento, y de ahí derivo el cuento. Pero ahora, más que querer hacer teatro, querer escribir, ponte tú que quiero iniciar un diálogo con un otro sobre un tema que me preocupa. Y durante mucho tiempo de mi vida ha sido un texto, o ha sido un texto que después es para escena, pero yo no sé, sobre todo con los nuevos medios que están cada día más fáciles de usar, porque hay muy buenos programadores detrás, no porque una sea genial. Y los algoritmos de Google de repente son súper exactos. En una de esas, este afán de comunicación viene con una mezcla de formatos. Entonces yo tengo esto, no sé, una duda, algo que no entiendo bien. O sea, podríamos un tema decir que me persigue. que tú constantemente estás como mutando entre diferentes áreas como para... Mira, como yo no dibujo, ni filmo, ni bailo, creo que terminé escribiendo porque es lo que puedo hacer. Porque las palabras me resultan cómodas, porque leí durante muchísimo tiempo, pero no creo que vaya a ser como el único formato que tenga en la vida. ¿Ya? O sea, vas a seguir en esta evolución constante, buscando otras cosas. Me encantaría. Tu sueño. Sin dejar de escribir, sí me encantaría ampliar el rango de las posibilidades. Y ¿Cómo cuáles? O sea, yo escribo dramaturgia también. Sí. Y ponte que ahí escribo, pero también puedo cumplir otros roles, como ver la escena, comentar la escena. Y es genial, bueno, porque ahí tú tienes como una idea original y se va completando con cosas que ponen los otros, que es muy distinto a un texto, porque tú un texto lo escribes bien sola. Exacto. Lo puedes socializar en instancia taller o amigos de confianza. Tú decides lo que tomas, lo que dejas, pero también decides tú. Después hay una instancia con un editor, pero no es que estés de 10 personas trabajando en un proyecto. Claro. Entonces tienes más control, diría yo. Es más íntimo también. Es más íntimo, es a tu ritmo, es con tus tiempos. Es súper interesante, pero el otro también es muy interesante. Claro. Y aparecen unas cosas que tal vez ni te imaginabas cuando dejas que entre el otro. Interesante. Y es muy interesante, es muy, muy interesante. Qué importante el que tengas la capacidad de darte cuenta de que aparte puedes trabajar en la dramaturgia y cómo transmitir lo mismo que hiciste en tu libro, pasarlo a más gente de otra forma, con otros sistemas de alguna otra forma, en equipo. Sí. Encuentro que eso aunque yo cuando escribo como que confío. Como confío, llámenme para el estreno. No tanto sí, pero confío en la capacidad del director de entender qué hay detrás, de hacer como unas cuantas preguntas. De equipo, ¿no? Sí, y no sé, hay que soltar en algún momento. Sí, yo creo que igual es bueno eso, un buen trabajo. O sea, creo que yéndome al lado de los escritores es bien difícil soltar. Es súper difícil. Yo creo que uno de los puntos más fuertes en el tema de la literatura es el soltar, es el, como dices tú, hacerte la pregunta de ¿realmente me sirve eso? ¿O puedo modificar eso? O porque hay mucho hermetismo al respecto, como que no permiten que nadie entre a ese mundo tan privado, tan íntimo que es escribir. O sea, muchos ¿cuál lo ven es de esa el forma. proyecto también que tiene una al escribir? O sea, no todos tenemos el mismo proyecto. Sí. Hay otros que tienen otros temas. Por ejemplo, el realismo elegiste. ¿Realismo? Sí. ¿Cómo Sí. fantasía? No creo que sea fantasía. ¿No puedes definir tu género? Sería... literario? ¿Cómo lo definirías? Yo ni siquiera digo que es cuento, digo que son relatos, porque a los cuentos les exigen como una presentación, desarrollo y final, y como un final así como bombastic, y yo no hago esas cosas para nada. ¿Tú escribes? No, yo juego más como a la textura, a la experiencia. ¿Podríamos decir que tu zona de confort? ¿El cuento? Sí. No, el relato. ¿Cómo lo haces tú en este momento? ¿O cuál sería tu zona de confort? Son súper difíciles porque son chiquitos, son precisos,
son económicos, te ponía a disvariar, lo echaste a perder, se cuenta muy poco también, lo echaste a perder, y hoy en día los cuentos se presentan en formato libro. No es usual que un chileno ande presentando cuentos sueltos. Sí, eso es Los cierto. gringos hacen mucho eso en las revistas, pero En una España no. también se ocupa mucho. O que sea, las en los revistas países publican. revisteros, Argentina igual, en los sí. países revisteros los cuentos andan dando vueltas solos, pero una presenta un libro con formato libro donde ahí están los relatos y un libro, un ecosistema, po. Claro. Cómo incorpora los distintos relatos, en qué orden, cuáles sí, cuáles no. Entonces, una tarea de alta precisión y al mismo tiempo de diseñar una comunicación con un Exacto. otro. Sí, es difícil. Entonces, no sé si es confort esa No. zona. Pero sí, Sí más la o menos- conozco más Claro, ahora, Claro. pero no es que yo tenga como un Berger en el mundo cuento, no, Claro, para que nada. algunos, por ejemplo, dicen que, no sé, ellos tienen su zona ideal de confort para escribir con, no sé, con cigarrillos y bla, 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 ¿cachai? Entonces, yo voy al tema ¿cómo es tu momento en donde tú escribes? O sea, te sentáis en el bien escritorio. pospuesto. ¿Cómo lo haces? Porque, por ejemplo, conozco varias que escriben en la noche, otras escriben solamente enero y febrero. Sí, está un poco intensa y afuera la cosa. Es que hay un incendio, por lo que supe. Sí, hay un incendio Sí. ahora en la capital. Sí, no sé dónde, pero creo que hay un incendio. ¿Cómo escribo? Escribo lo menos posible, lo más después posible. Mis procesos creativos son más como de pensar, anotar mucho en mi cabeza, en una libretita de notas. Alguna cosa que me haga ruido, la puedo explorar mucho tiempo, años, si quieres. Años pensando en esta cosa que me hace un ruido, en donde alguien dice A, pero una B claramente que hace B. Y ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Entonces, estoy constantemente viendo ese tipo de cosas y explorándolas. Y después te sientas a Y escribir. pienso y observo y leo a otra gente que creo que ha hecho lo mismo. Por ejemplo, para este cuento que tú leíste, Ujú. que tiene que ver con este accidente de esta niña que De va la en moto, nimita, ujú. la atropellan y nace una nimita. La atropellan, hay un choque, po, Ujú. ¿ya? Un choque, un encuentro de una materia con otra materia que no caen los dos en el mismo espacio. Estaba obsesionada con el choque y como estudié ingeniería, tengo la herramienta, me puse a estudiar física clásica el choque, po. Ya como los vectores, la energía, la masa, los distintos tipos de choque, un choque elástico, un choque inelástico, y viendo desde la materia el choque, ya no solo de la palabra, Claro. de la materia, y explorando desde distintos lugares. De eso te repente produce- recorrer los lugares donde digo que pasan las cosas. Porque también te sirve un poco para descripciones o tener así como sentir un poco también eso. O ver detalles, ver Claro. temperaturas diferentes. Sí, o sea, el Ese- tema de las nubes yo lo encontré notable. O sea, encuentro que son intervenciones perfectas. Porque de repente tú miras al cielo y Sí. pa, Pero, ¿sabéis qué? A mí lo que me llamó la atención es la melancolía con la que tú transmites esas frases, las de las nubes. A ver, Quizás tú no lo... A ver. No, yo creo que, bueno, me pasa con los escritores que uno no lo percibe, pero por ejemplo, como dije, no hay nubes, no hace calor y es primavera, aunque a eso a nadie le importe mucho ni tenga relevancia en esta historia. Independiente de que esté hablando de las nubes, hay ahí, no sé, o sea, yo por lo menos como lectora lo interpreto como mucha nostalgia, así como mucha... Está muy cargado, o sea, lo encuentro muy, muy fuerte y siempre está metiendo las nubes. Es que es bonito el cielo. Sí, sí, es bien... O sea, yo usé eso, por ejemplo, para interrumpir la narración. Si te estaba contando una cosa y te la voy a dejar de contar, pero estamos aquí, estamos Claro. en este lugar y te voy a dejar de contar algo y no quería ser tan radical, entonces estamos aquí, te voy a dejar de contar algo y tú te miras para arriba en este mismo lugar. No, maravilloso. Ese era como el... Y después no volver a contarte nada más de eso, porque me voy para atrás en el anterior. No, maravilloso. Yo me encantó. Y Oye, ¿cómo fue sí. tu proceso para sacar retrovisor? fue... Más que nada a nivel como de armar los cuentos, Sí. el orden, lo que tú mencionabas. Ya ahora estáis sola, este es un proyecto completamente sola, en donde son todos tus relatos. Sí, yo tenía unos relatos de antes, esta Cosmogonía, Invernal aún en tránsito, que es el último cuento, en el Paula hace muchísimos años, y de ahí no escribí nada más en mucho tiempo, estaba medio ocupada. En serio, es que justo me cambié de trabajo, o sea, yo gano el Paula, me avisan, también me avisan que quedé en otro trabajo,
que me encantaba, me voy, me premian entre medio y yo digo una cosa así como, no, si escribo que antes como que nunca había terminado nada, ¿ya? Digo, escribo, sí. Ahora me gané el premio. Wow. Ahora voy a escribir más. Y te cambiaste Mentira, no escribí nada en mucho tiempo, pero es porque los cambios de trabajo tienen ese momento súper absorbente. Uh-huh. Además, en ese momento yo no sabía, no es que ahora sepa súper bien, pero no sabía cómo escribía yo, cómo abordaba los temas. Sabía que había hecho ese cuento, que tenía cierta voz, ciertos temas, cierta estructura o falta de estructura, según quien lo quiera evaluar. Pero ahora sé mucho más, sé más o menos qué me interesa, qué no. Claro. Como que la parte de la toma de decisiones la tengo un poco más clara que en ese momento. Igual han pasado 5 años mínimo que la tengo un poco más clara. Pero igual son 5 años. Y no deja de ser. Es N, muchísimo tiempo. Y tengo una cosa clara nomás. Y tenía el cuento que se llama Mujer con torta de mil hojas, que nace de un workshop que es una mañana con Hernán Roncino, un escritor argentino maravilloso. Ya. Acá lo edita Cuneta, sacaron un libro. Y Cuneta en esa época lo trajo a él y organizaron un workshop una mañana. Y él, como un buen taller, presenta unas cosas iniciales, de unos croquis, de unos cuentos que él admira. Y dice, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Y en ese ejercicio yo venía con un tema dándome vuelta hace mucho tiempo, que era esta exigencia hacia las madres de ser perfectas y el de repente estar cansada nomás, que a las madres se les exige mucho hoy en día. Exacto. O sea, yo no digo que a las madres del pasado... que son mujeres, en parte. Se deja de lado. O que también son trabajadoras. Exacto. Y mil cosas más. Entonces... Ese fue el relato de la polémica, ¿no? No, ese fue Cosmogonía, el último. Ah, ya. Okay. Si me interesan las madres y las otras cosas que tienen que hacer. Y venía con esa preocupación también. Y en este ejercicio, que tenía un elemento azaroso, y de que tú llevabas ahí una foto. Entonces yo llevé una foto a mi familia, dije, de aquí voy a sacar los medios relatos. Y llega Roncino, nos dicen, ya dejen las fotos ahí, saquen una a un compañero. ¿What? Y venía a trabajar esa foto, ¿tú me la cambiáis? Y me tocó una foto de una mujer en un cumpleaños infantil. Espérame, me están informando que se cortó la transmisión, parece. Sí. ¿Está bien? No, ¿estamos bien? Está bien, ok, continúa. Una... ¿Sí, viste? Sí. Ya, ahí van a revisar. En todo caso se está grabando, igual va a quedar después arriba, así que no... En un cumpleaños infantil, y yo venía con esto de todas las cosas que tienen que hacer, perfecta, los hijos y bla, y sobre todo ahora, que los cumpleaños infantiles son una especie como de competencia, ¿ya? Y me toca esta fotito, y yo frente a esta fotito empiezo a bajar una serie de dudas con estos formatos del párrafo corto, una mujer que quiere hacerlo, pero tampoco quiere hacerlo. O sea, tiene a su hijo, lo ama, obvio, quiere hacer el mejor cumpleaños, pero de verdad como que no le da el cuerpo para organizar tanto. Y entonces empieza a hacerlo y empieza a sabotearlo, y de eso se trata ese cuento. Genial. Una mujer que... Dice, ¿dónde lo encontramos? Es como el tercer o cuarto cuento del libro. ¿Y están todos estos ahí en el...? Excepto ese que hablamos del gatito, ¿cómo se llama? Las últimas décadas del verano. Ese no está ahí, está en ese libro. En el libro de las antologías. Y ya tenía ese cuento que me gustaba mucho también, que tenía esto de la estética del párrafo cortito, tenía lo de los roles de la mujer sin decir dejen de esclavizar a las mujeres y ponerlo en crisis. Porque estaba ahí tocando un poco el tema de que ahora está mucho en boga el tema de esa maternidad forzada, una reforma. Sí, también. O sea, como que se han abierto lugares como de libertad. Claro. Pero era de una exigencia en todos lados. Entonces tiene que ser súper exitosa, tiene que ser súper estupenda, súper buena madre y además carretear y viajar. Uh-huh. ¿Y yo no sé cuánta gente tiene presupuesto para que le salga eso, además de las habilidades. Exacto. Y es como una pregunta sobre eso, de como que quiere pero no puede. No puede. O sea, es una crítica al fin y al cabo. Es una reflexión. Una reflexión. Profunda. Sí, oye, ahora y esos eran los que tenían. ¿Ya? Y justo había quedado en el taller de Pablo. ¿Ya?
y tenía esos dos cuentos, tenía el inicio de otro, y dije, ya, yo con esto que tengo voy a hacer un libro, pero un libro que sea como un ecosistema. Un libro, no voy a llegar con 40 cuentos y te voy a decir, escógeme alguno. No, yo voy a hacer una propuesta de este mundo, que es mi propuesta literaria. Y eso, y así lo armo, lo ordeno. Y lo cambiamos un par de títulos, que los editores no les gustaban los títulos largos. Entonces los cuentos que quedaron con títulos largos son aquellos cuentos que ya habían sido premiados antes con su título largo. Entonces por lo tanto fue imposible les pude conservar el nombre, pero otros muchos los acortamos. ¿Como Retrovisor? Retrovisor se llamaba Retrovisor. ¿Ya? Y tenía un título de trabajo larguísimo que ni recuerdo cuál era. Pero sí, así como en términos prácticos, yo podía ser un amigo, estoy escribiendo retro. Claro. ¿Ya? O como estoy escribiendo Cosmo. Claro. Sí. Porque no, ¿para qué vaya a poner todo? Sí, es una ocupar obra, las siglas. Así. Una obra que se llama Querido John, Take a Chance on Me, que se llama John. ¿Ya? O sea, cuando estoy hablando de John, ya todos sabemos de qué estás hablando. Entonces, sí, tenía títulos largos, pero por ejemplo, Retrovisor tenía un título cortito. Y ahí, en base a eso, lo comienzo a armar. Me la podría acercar, sería fantástico. Empiezo a armar el libro y me propongo ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas imágenes que me están dando vuelta. Escribo, estoy en el taller, el último cuento que escribí en el taller, este Retrovisor que leímos. Tengo uno que se llama Doméstico, que es sobre un perrito que se pierde, y la dueña que lo busca. Sí. ¿Es el que te dijeron del niño? ¿Cuál niño? ¿De que lo estaban buscando el perrito? Sí, pues hay una mujer que lo busca y un hombre que busca el perro, pero él nunca lo ve, pero se obsesiona con el perro. Claro. Ella dice, bueno, ya no apareció como momento de rendirse, pero socialmente nadie me va a aceptar que me rinda. Claro. Tengo que seguir. Oye, consulta, Retrovisor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué librerías? Está en varias librerías. Yo tengo entendido que está en la cadena La Antártica, pero ponte que como ya lo lanzamos hace tiempo, no está tanto, debería estar en la web. Y en estas librerías favoritas que uno transita habitualmente. Claro. ¿Qué paso metida en librería? Voy a molestar a la gente que trabaja. La gente está trabajando ahí, yo voy y les hablo, que es súper desconsiderada de mi parte. Pero en el drugstore debe estar en la Altamira, estar en la Catalonia. Ahí está la portada de Retrovisor. Y también en la librería El GAM, en la librería Truman, que está en el Apumanque, en la que leo Forestal está también. Y principalmente en esas librerías, o sea, yo lo he visto, lo he tocado. Lo he sentido. Lo he cambiado de lugar para que esté más visible. Por supuesto. Eso es lo que todo escritor tiene que hacer. No, ya no lo hago. ¿Ya no lo haces? ¿Antiguamente lo hacías? Oye, un poco el tema de... ¿tú tienes fe en los lectores nacionales? ¿En qué sentido fe? Sé que hay lectores, existen, los he visto. Ejemplo, los he visto comprando. ¿De qué forma? Claro. Si tienes fe con ellos en, por ejemplo, esto de que sí sepan analizar bien el texto, de que de alguna forma, cómo tú interactúas con ellos, o crees que realmente hace falta un poco más de cultura lectora en Chile. O sea, los lectores que conozco, que me ha tocado ver de cerca, son personas que leen bien. O sea, no sé, o sea, creo que hay lectores que podrían ser más lectores, que de repente el libro tiene como una fama de aburrido, que lo mismo le pasa al teatro, que tiene como una barrera de entrada que le dice, tú no me vas a entender porque eres un tonto. Claro. Ya creo que eso le ha hecho daño a todas las artes, partiendo por la ópera, que dice, hola, no eres lo suficientemente culto para mí, adiós. Claro. Ya, eso le pasa al teatro, le pasa al libro, y en realidad es como una fama que no sé a quién le sirve que estas artes tengan esta fama. Si pasáis esa barrera, o sea, la gente es súper inteligente, o sea, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde nunca se había leído tanto, nunca se había tenido acceso a tantos bienes culturales, a estar analizando constantemente bienes simbólicos. Si la gente no lee libros en formato libro,
La verdad es que no creo que le estemos haciendo ningún daño a la historia de la humanidad, y que obedece sencillamente hay una parte donde no nos estamos comunicando. Ujú. Y parte de este como prestigio de hoy soy más inteligente que tú, no me vas a entender, es parte responsable de que la gente se acerque menos a la lectura. Exacto. Una vez que la gente se acerca, cuenta con muchas más herramientas desde las que se le reconocen a la gente. Si la gente no es tonta. No, dice, O sea, no. Estamos terminando. ¿Qué es eso? Espérense. Ah, ok. Ahí saludamos a la cámara. Oye, como para ir cerrando, cuéntanos un poco el tema de tu libro. Espérate, ¿cómo lo puedo formular? ¿Este libro? Sí, Retrovisor. ¿Ya? Retrovisor. ¿Tienes los planes a futuro? ¿Vas a escribir uno? En caso de ser así, ¿en cuánto tiempo? ¿Tienes alguna proyección? ¿O definitivamente eres una escritora que, bueno, si sale lo voy a armar o tengo otro? Dijiste que estabas armando novelas. Estoy trabajando un montón de proyectos en paralelo. Y pasé mucho tiempo como sin escribir, ¿cierto? Pero también observando mil cosas. Entonces ahora que ya sé cómo funciona esto de escribir, como que han ido bajando muchos procesos en paralelo. Estoy trabajando, sí, un par de novelas, sí, que deberían salir este año, una al menos. Cuentos propiamente tal, estoy como acumulando semillitas, se podría decir. Estoy escribiendo teatro también y cosas en otros formatos. No paras tú. Tienes muchas ideas. Sí, porque hay que bajarla. Sí, estoy escribiendo unos formatos que no sabría nombrar en este momento, que cuestionan como la fe en la memoria, el recuerdo y el documento, que estoy poniendo en crisis todo. Ya no confío en nada. Lo encuentro súper interesante. Y sí, pues estoy como con esos proyectos en paralelo. Hay unos que avanzan más, otros que avanzan menos, unos que me presentan problemas. Por ejemplo, cómo hablo de memoria, cómo hablo de no poder hablar. ¿Cómo hablo de no poder hablar? Sin decir, es muy difícil hablar. Claro. Ya, ¿cómo lo presento? ¿Cómo trabajo una memoria dudosa, una memoria conjetural? ¿Cómo le hago al lector lo que la memoria falsa le hace a uno? Claro. Porque uno está llena de recuerdos falsos y de repente va a verificar cosas y dice, chuta, eso no fue así. Demonios, tomé decisiones en base a ese recuerdo. ¿Ya? ¿Cómo trabajar eso sin decir 2 puntos, sacar un recuerdo falso? Exacto. ¿Ya? ¿Cómo hacerlo transitar, que el lector acompañe a los personajes en la sorpresa con respecto a, ups, esto que recuerdo no era así, ya, pero ¿importa que no haya sido así? No sé. O sea, podemos decir que tenía harto trabajo por delante. Ahí sí. Demasiado. Sí. Oye, Mónica, una última cosa. Tienes vas a hacer un workshop de ser así. Estoy ¿Cómo te diseñándolo. podemos encontrar por tus redes sociales en caso de que alguien se muestre interesado? Todas mis redes tomar sociales este tienen mi nombre real. Ya, Sí. Mónica Mónica Drouilly, que es DROUILY, Hurtado. Hurtado. Y es que hay otra Mónica Drouilly, que es ya. una señora un poco mayor que yo. Ya. No soy yo. Ya, no. Soy la de la chasquilla. Hay que dejar la foto ahí para que... Y estamos viendo si sale, si funciona, porque los libros son bacanes, pero no están disponibles. Sí. Entonces hay que hacer un cruce entre la calidad literaria del libro, su nivel de gatunidad. Pues si hay un gato lateral, tal vez hay gente que se sienta estafada. Exacto. Si tengo un libro de cuentos y hay uno con un gato, por muy bueno que sea el libro, se pueden sentir estafados. Claro. Eso, la disponibilidad y el precio. Entonces es un puzzle súper complejo. Súper complejo. Pero Sí. aún así, igual te dejamos invitada, si lanzas tu workshop y quieres volver a conversar con la Ana ya aquí Sí. un poco más a fondo, sería Genial. súper interesante para darte una vitrina para lo que viene. Muchísimas Y, gracias. de paso también avísanos cualquier cosa y nosotras vamos a estar aquí disponibles para ti. Y te agradezco un montón hoy día tu visita. Creo que hacía falta un poco de literatura en Gatólicos. Muchísimas gracias por la invitación. Estaba muy simpática la conversa. Que los gatos no solamente son solo estos animalitos, sino también personajes bastante importantes incluso en la literatura chilena. Sí, Así y que- mundial. Y mundial, en todo caso. Ya, Mónica, entonces muchas gracias por venir. Esperamos verte de nuevo. Así que nos vemos en otro programa Católicos Anónimos. Bye Chao. bye.